Y es que para poder diseñar un componente o una estructura, pues nosotros necesitamos garantizar de que los esfuerzos no sobrepasen la resistencia del material, ¿cierto? Bueno, hasta el momento nosotros habíamos mirado pues unos casos sencillos de esfuerzos, por ejemplo en barras, en vigas, en ejes, a torsión, ¿sí? Bueno, vamos a darnos cuenta de que realmente pues el estado de esfuerzos de un cuerpo con una forma arbitraria y sometido a varias cargas, pues va a ser más complejo que simplemente un esfuerzo a tensión o a torsión, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros mirábamos que internamente cuando un cuerpo está sometido, por ejemplo, a carga axial, pues se desarrollaban unas fuerzas internas y que la relación entre esas fuerzas y el área donde actúan, pues era lo que denominábamos esfuerzo, ¿no? Que esos esfuerzos podían ser uniformes o aproximadamente uniformes, lejos de las zonas donde la carga está impuesta y que cerca de los bordes donde la carga se prescribe, pues hay unos gradientes de esfuerzo bastante altos, ¿no? Y eso también nos permitía, pues, por ejemplo, desarrollar unas fórmulas sencillas como esta para esfuerzos normales en una barra, donde el esfuerzo promedio es la fuerza sobre el área, ¿no? Bueno, pero como les decía, pues, realmente los esfuerzos pueden tener varias componentes y pueden ocurrir en varias direcciones. Entonces, vamos a mirar ya una definición generalizada de esfuerzos. Y lo primero que tenemos que reconocer es que los esfuerzos están asociados a direcciones y a planos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una barra donde está actuando una fuerza en la dirección X, ¿cierto? Y aquí hay un área. Pues aquí no la podemos ver porque es un dibujo plano, pero pues ustedes si se paran aquí de frente y miran aquí, estaríamos mirando un área, ¿cierto? Esa área es perpendicular al eje X, ¿cierto? Entonces a esa área la llamaríamos el área en X, o está asociada con, ese plano está asociado con el eje X. De tal forma que el esfuerzo que se desarrolla aquí, que va a ser un esfuerzo normal, ¿cierto? Lo bautizaríamos con esta notación. En primer lugar, pues es un esfuerzo normal, por eso es un sigma, ¿cierto? Sabemos que los esfuerzos cortantes se los denota con tau, por una parte, y por otra parte, aquí aparece sigma XX. ¿Qué significa cada uno de estos índices? Pues el primer índice hace referencia al plano y el segundo a la dirección. En este caso, como estamos hablando del plano X, porque es un área que es perpendicular al eje X, y como va en la dirección X, por eso es un sigma XX. ¿Claro hasta ahí? Bueno, con un dibujo tridimensional ya lo vamos a ver más claramente, ¿no? Bueno, ahora tenemos otro caso. Miren, por ejemplo, en este caso, ya aquí lo podemos mirar, ya no estamos hablando de esfuerzos normales, sino de esfuerzos cortantes. Entonces, este tau que actúa aquí, ¿cómo lo llamaríamos? Pues esta área es perpendicular al eje X y la dirección de este cortante es en la dirección Y. Por lo tanto, lo llamaríamos un tau XY, ¿no? Tau XY. ¿Listo? Bueno. Entonces, en el caso más general, como este cuerpo lo representa aquí en esta figura, donde un cuerpo tenga una forma arbitraria, que ya no necesariamente tiene que ser una barra
o un eje o una viga prismática, sino que tiene una forma general y que está sometido a varios tipos de fuerzas, como estas, nos preguntaríamos, bueno, ¿qué pasa con los esfuerzos? ¿De qué tipo son? Entonces, por ejemplo, una pregunta que nos surge es, ¿qué pasa aquí en este punto, ¿no? Entonces, para analizar lo que pasa en ese punto, pues lo que tenemos que hacer es un zoom, ¿cierto? Hacemos un zoom de ese punto y para analizarlo, pues definimos unos ejes coordenados. X, Y y Z, ¿cierto? Y vamos a discriminar los esfuerzos que podrían actuar en cada una de estas áreas, ¿no? Entonces empecemos con esta, por ejemplo. En primer lugar, pues puede haber aquí un esfuerzo normal, ¿cierto? Cara X, dirección X, sigma XX. Puede haber aquí un cortante en esta dirección, ¿cierto? O sea, cara X, dirección Y, tau XY. Puede haber un cortante hacia acá, cara X, dirección Z, ¿no? Listo, salimos de esta cara. Vamos para otra cara. Por ejemplo, esta. Cara Y, dirección Y, esfuerzo normal. Recordemos que los esfuerzos normales son perpendiculares al área donde actúan, los cortantes son paralelos al área donde actúan. Por acá tendríamos un tau cara Y, dirección X, ¿cierto? Y por acá tendríamos un tau cara Y, dirección Z. Bueno, ¿cuáles nos faltan? Nos faltan los de esta cara de aquí, ¿no? Vamos a ver. Aquí tendríamos un sigma ZZ, cara Z, dirección Z. Tendríamos hacia ahí arriba un tau, cara Z, dirección y hacia acá un tau, cara Z, dirección X, ¿no? Tau ZX y tau ZY. De tal forma que, pues, si reunimos todos esos esfuerzos posibles que podríamos encontrar aquí, en ese punto del cuerpo, pues tendríamos 9 componentes de esfuerzo, en el caso más general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un estado de esfuerzos generalizado, pues estamos hablando de un estado de esfuerzos que puede tener esos 9 componentes, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Profe, ¿solo Ajá. se trabaja con los positivos o también los negativos? Porque ahí está tomando solo los positivos. Sí, aquí estoy. Bueno, aquí, gracias por la pregunta, Jonathan. Bueno, solo nosotros, en primer lugar, tomamos las caras que las estamos viendo acá, ¿no? O sea, serían las caras anteriores, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, si aquí hay un sigma XX en esta cara, pues acá en la cara que no la vemos, en la posterior, pues aparecería también un sigma XX. Eso en primer lugar, o sea que pues realmente en las caras de atrás también habría otros esfuerzos, ¿cierto? Por una parte. Por otra parte, es posible que estos sigma sean negativos, ¿no? O sea que aquí de elemento como esfuerzos de tensión, pero también podrían ser de compresión, ¿no? No sabemos. Pero en general los pintamos positivos, pero sí pueden ser negativos, ¿no? Y también podrían ir en el otro sentido, esto estado, ¿no? ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, la pregunta que yo les haría es la siguiente. Por ejemplo, cuando teníamos el caso de fuerzas, matemáticamente, pues como sabemos que una fuerza es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, pues utilizábamos vectores, ¿cierto? Ahora aquí les presento un estado de esfuerzos general que tiene 9 componentes. ¿Cuál sería la entidad matemática que nos permite a nosotros representar ese estado de esfuerzo en un punto?
¿Alguna idea? Porque un vector tiene 3 componentes, ¿no? Bueno, entonces, ¿No puede ser una matriz, profe? una matriz, exactamente. Una matriz. Ajá. Entonces, de aquí es donde se llegó al concepto de lo que se llama el tensor esfuerzo, que se lo representa con esta matriz. Y un tensor es una magnitud física que tiene varias componentes, ¿no? Y digamos que es de un orden superior a un vector. Entonces, en matemáticas, para representar magnitudes físicas, tenemos escalares, se lo representa con un número, vectores, se lo representa con 3 componentes, y tensores. Ya, por ejemplo, en ese caso estamos hablando de un tensor de segundo orden que tiene 9 componentes, ¿no? Y aquí están organizadas las componentes del tensor esfuerzo. ¿Listo? Bueno. Ahora, hay una buena noticia respecto a esto. Miren que estas componentes de esfuerzo, pues bueno, sobre todo estas, por ejemplo, las cortantes, tienen una relación entre ellas, ¿no? O sea, no ocurren independientemente. Por ejemplo, hay una relación entre esta y esta. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros hacemos equilibrio de esta partícula respecto a este punto Q, nos vamos a dar cuenta que el momento que produce esta componente de esfuerzo se va a anular con el momento de esta componente de esfuerzo. Y eso significa que estas dos tienen una relación, o sea que no son independientes. Y se puede demostrar que solo hay 6 componentes de esfuerzo independientes. Y eso nos lleva también a mostrar que este tensor esfuerzo es una matriz simétrica, donde esta componente es igual a esta de aquí es igual a esta, y esta de aquí es igual a esta. ¿Claro hasta ahí? Eso lo que significa es que para determinar el estado de esfuerzos en un punto, necesitamos Profe, ¿cómo fue que 6 dijo? componentes. ¿Sí, Santiago? Qué pena, profe, ahí que no entendí la que usted dijo que la de la esquina era igual a o sea, la de X. Pues, ¿cuáles eran Bueno, iguales? No, no. es más fácil explicártelo con un dibujito. Hagámoslos aquí el dibujito. Entonces, supongamos que aquí tenemos el cuadrito que estamos analizando, que es una porción del material, y por aquí tenemos, perdón, una componente de esfuerzo y una componente de esfuerzo. Digamos que este de aquí es un tau XY y este es un tau YX, ¿cierto? Entonces, si Sí. nosotros sumamos momento respecto a este punto, pues mira que este, por ejemplo, trata de hacer que esto rote de esta forma, ¿no? Hacia allá, este. O sea, antihorario. Y este de aquí trata de hacer de que este cuadrito rote en forma horaria, ¿cierto? Entonces, si nosotros aplicamos equilibrio, lo que vamos a demostrar es que tau XY es igual a tau YX, ¿cierto? Y con un razonamiento similar, podríamos demostrar que tau XZ es igual a tau ZX y que tau YZ es igual a tau ZY. O sea, lo que estamos diciendo ahí, en términos matemáticos, porque eso se lo mira en álgebra lineal, es que
esta matriz es una matriz simétrica. ¿Se acuerdan ustedes de las matrices simétricas? ¿Qué condición cumplen? Bueno, les recuerdo, una matriz es simétrica cuando es igual a la traspuesta. Es decir, que si transponemos esta matriz, va a ser igual al mismo tensor, porque es simétrica, ¿no? ¿Listo? Y eso se da, ¿por qué? Por estas igualdades que aparecen acá abajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso lo que significa es que necesitamos 6 componentes de esfuerzo independientes para definir el estado de esfuerzo en un punto. Bueno, eso ya es una ganancia, ¿no? Porque antes teníamos 9. Ya con ese análisis, pues se redujo a 6. Listo. Ahora, noten lo siguiente. Noten que cuando yo definí este cuadrito, cuando lo saqué de una porción de un cuerpo, pues yo puse nosotros pusimos aquí unos ejes arbitrariamente, ¿no? Pusimos un eje X, Y y Z arbitrariamente. Entonces, ¿qué pasa si otra persona pues pone otros ejes? X', Y' y Z'. Pues que las componentes del esfuerzo van a cambiar, ¿no? Entonces, las componentes del tensor cambian o cuando rotan los ejes de referencia. ¿Claro hasta ahí? Entonces, para este sistema rotado, pues tendríamos un sigma XX', tau XY' y tau XZ', etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos aquí hacer una rotación de estos ejes de tal forma que podríamos encontrar un estado de esfuerzo como este que aparece aquí. ¿Cuál es la diferencia de este estado de esfuerzo con respecto a este? ¿Es igual o qué tiene de diferente? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en primer lugar, pues los ejes están rotados, ¿cierto? Pero adicionalmente de que los ejes están rotados, noten que acá, en este estado de esfuerzo que teníamos acá, pues teníamos componentes de cortante en cada plano. En cambio, en este estado de esfuerzo equivalente, solo tenemos esfuerzos normales. Entonces, se puede demostrar matemáticamente que cualquier estado de esfuerzo arbitrario como este se lo puede convertir en un estado como este. Y estos esfuerzos normales equivalentes que encontramos aquí se llaman los esfuerzos principales del tensor esfuerzo. ¿Y cuál es el interés de encontrar estos esfuerzos principales? Pues que toda la teoría relacionada con las fallas se ha determinado que las fallas normalmente están asociadas a estos esfuerzos principales. Entonces, estos esfuerzos principales son importantes determinarlos para poder definir una teoría de falla y para saber en qué casos fallará o no fallará un componente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora sí, la pregunta que nadie me hizo. ¿Cómo teniendo un tensor de esfuerzos como el de esta figura, encontramos este? Bueno, ese es un problema matemático que se lo aborda en álgebra lineal, ¿no? No sé si ustedes lo alcanzaron a tratar, pero se llama un problema de valores propios. Los valores propios de una matriz son, en este caso, estos esfuerzos principales. O sea, los valores propios del tensor esfuerzo son los esfuerzos principales. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son esfuerzos principales.
Y esos esfuerzos principales pues tienen asociados unos planos principales, ¿no? Es decir, que el plano, este plano donde ocurre el esfuerzo principal sigma 1 es el plano principal de 1, el plano donde ocurre el esfuerzo principal 2 sería el plano principal 2 y el plano donde ocurre el esfuerzo principal 3 pues sería el plano principal 3. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve eso matemáticamente? Hay una forma, ¿no? Entonces, para hallar los esfuerzos principales, hay que resolver un problema de valores propios, que básicamente es resolver este polinomio característico. Es decir, el determinante del tensor esfuerzo menos P, que es un valor escalar, por la matriz identidad, el determinante de esto debería ser igual a 0. De aquí sale un polinomio característico y salen tres raíces, P1, P2, P3, que son los valores propios, es decir, son sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? O también llamados los esfuerzos principales. ¿Sí? Es decir, los esfuerzos principales también son los valores propios del tensor esfuerzo. ¿Sí? Y se ordenan de tal forma que el sigma 1 es mayor que sigma 2 y mayor que sigma 3. ¿Sí? Es decir, sigma 1 es el esfuerzo principal máximo y sigma 3 es el esfuerzo principal mínimo. ¿Listo? Ahora, resolver este problema no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. El problema es, más bien, porque aquí tenemos dos dificultades. Una es encontrar esto, ¿cierto? Pero otra es encontrar el plano donde ocurre. Entonces, es más complicado encontrar el plano, ¿sí? Afortunadamente, les tengo una buena noticia, y es que la mayor parte de los estados de esfuerzo que uno analiza generalmente son planos, ¿no? Generalmente son planos, es decir, que en alguna parte, algún plano, está libre de esfuerzo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un estado de esfuerzo tridimensional, pero ¿qué pasa si estas componentes de aquí son 0? Pues entonces este estado complejo tridimensional se lo puede simplificar a un estado bidimensional, estado de esfuerzo plano. Y entonces ese tensor de esfuerzo que tenía 6 componentes ahora se reduce a 3 componentes, ¿no? Independientes. Este y este. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, bueno, eso ya es una gran ventaja, tener un tensor de esfuerzo mucho más compacto, ¿cierto? Y además se han desarrollado unos métodos que nos permiten encontrar los esfuerzos principales y los planos principales de una forma más directa, o sea, sin recurrir a la álgebra lineal. Y aquí les voy a presentar un método que nos permite hacer eso de una forma gráfica. Y este método es lo que se llama el círculo de Moore. El círculo de Moore es una representación bidimensional que nos permite resolver el problema de encontrar los esfuerzos principales para un problema plano. ¿Cómo se lo construye? Pues nosotros normalmente tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos en esta cara, tenemos una componente de esfuerzo normal y una componente de esfuerzo cortante. Eso en el círculo de Moore representaría un punto. Y en esta cara de aquí tenemos una componente de esfuerzo normal y una componente de esfuerzo cortante, que en el círculo de Moore también representaría un punto. Una vez que esos dos puntos se localizan en este diagrama, pues fácilmente podemos definir un círculo, ¿no? Ahora, ¿cómo los localizamos? Miren que en este diagrama hay un eje
horizontal donde donde ponemos los esfuerzos normales. Y hay un eje vertical donde dibujamos los esfuerzos cortantes. Entonces, si localizamos este punto y este punto, fácilmente podemos definir el círculo, y si definimos el círculo, fácilmente podemos llegar aquí y localizar este punto que sería el esfuerzo principal máximo y este punto que sería el esfuerzo principal mínimo. Y también podríamos determinar estos puntos acá, extremos, que serían los esfuerzos cortantes máximos, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, no hay preguntas, ¿no? Esto se va a aclarar cuando hagamos un ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos determinar aquí en el círculo de Moore? Miren que yo les decía que el estado de esfuerzos de este plano representa un punto en el círculo de Moore y el estado de esfuerzos en este plano representa otro punto, ¿cierto? Estas dos caras, ¿qué ángulo forman en la realidad? 90 grados, ¿cierto? Sí. Pregunta, esas dos caras, ¿qué ángulo forman aquí en el círculo de Moore? Aquí tenemos un punto, acá tenemos el otro punto. 180. 180. Eso quiere decir que en el círculo de Moore los ángulos se duplican. ¿Listo? Y si nosotros reconocemos eso, fácilmente podemos reconocer, por ejemplo, en qué orientación va a estar el esfuerzo principal 1 y el esfuerzo principal 2, porque esto se convierte en un problema de trigonometría. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice hallar los esfuerzos principales para este estado de esfuerzos. Aquí tenemos un primer ejemplo. Ejemplo 1. ¿Listo? Bueno, entonces, en primer lugar, para poder hacer un círculo de Moore, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues primero que tenemos que dibujar son los ejes, ¿cierto? O sea, eje vertical o eje de los cortantes y eje horizontal o eje de los esfuerzos normales, ¿cierto? Algo que no les dije, pero que ahorita se los menciono, y es que en el círculo de Moore, el eje de los normales es positivo hacia la derecha y en el eje vertical es positivo hacia abajo, ¿no? O sea, vamos a definir esta convención para poder trabajar con el círculo de Moore. ¿Listo? Bueno, ahí ya trazamos nuestros ejes, ¿listo? Nos vamos a trabajar ahora sí en esta cara de aquí. En esta cara de aquí. ¿Qué componentes de esfuerzo tenemos? ¿Cuánto vale el normal en esta cara? ¿Cuánto vale el esfuerzo normal? 80, ¿no? Bueno, entonces, listo. Sigma XX vale ¿cuánto? 80, ¿no? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Estos pueden ser 80 megapascales, digamos que están megapascales, digamos, por ejemplo. Si estuviera entrando, sería negativo, ¿listo? O sea que tenemos 80 de tensión. ¿Cuánto vale el cortante en esta cara? No se sabe, profe. Sí se sabe, ¿no? Recuerden que yo les dije que el tensor de esfuerzo es simétrico, ¿no? O sea que tau XY es igual
a tau yx. Pero el de aquí no me lo dan, pero me dan el de acá, mira. Entonces sí, 50. 50. 50. 50. Ahora, ¿ese 50 es positivo o negativo? Positivo, ¿no? Va. Positivo. Les comento. Negativo. Para efectos del círculo de Moore, para efectos de este círculo de Moore, el signo de los cortantes lo determinamos con base en la rotación que produzca respecto a un pivote aquí en el centro. Es decir, miren que este cortante aquí haría rotar esto así, ¿cierto? Y pues esa rotación para nosotros es negativa. ¿Listo? Menos 50. ¿Claro está ahí? Listo. Ya salimos del estado de esfuerzos de esta cara. Vamos ahora con el estado de esfuerzos de esta cara de aquí. Profe, venga, ¿por qué? Es que se me cortó. ¿Por qué menos 50? O sea, cuando estaba explicándole la curva. Y, haz de cuenta, Santiago, que tú tienes aquí un pivote. Esto está pivotado aquí, este cuadrito está pivotado aquí, y que tú le aplicas este cortante. ¿Hacia dónde tiende a rotar esto? En sentido horario, ¿cierto? Ajá, menos 50. Sentido horario. Sentido horario, y nosotros sabemos que las rotaciones horarias son negativas, ¿no? Pero no se toma el que va a la derecha, porque como es lo mismo, no No, no, no. es TX. Los que estamos analizando esta cara. Y para analizar la otra cara, tomaríamos esta, ¿no? Estamos tomando las caras anteriores, o sea, las del frente. Ya, listo, sí, ya, ya. Bueno, ahora sí vamos a analizar lo que pasa en esta cara. ¿Cuánto vale en este caso sigma YY? En esta cara. Vale 0, ¿no? O sea, aquí no hay componente normal. En esta cara no hay componente de esfuerzo normal. ¿Y cuánto valdría tau YX? Ahí sí sería positivo, ¿no, profe? Ajá, 50, ¿no? 50. Bueno, entonces aquí valdría 50. 50 MPa. Listo. Entonces miren que aquí ya hemos hallado los dos puntos que necesitamos para definir el círculo de Moore. Entonces utilicemos este primer punto. Tenemos 80 por una parte, digamos que está por aquí. 80 en el eje X, ¿cierto? Y en el eje de los cortantes, menos 50. O sea, digamos que esté por aquí, por ejemplo. ¿Sí está claro? Porque estamos ubicamos acá los normales y por qué acá los cortantes, pues por los ejes, ¿no? Miren. Ahí están los ejes. Bueno, entonces de aquí pues sacaríamos una linecita. Y de aquí sacaríamos otra linecita. Y aquí tendríamos nuestro primer punto, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos nuestro primer punto, que reflejaría el estado de esfuerzos, ¿dónde? En la cara de aquí. ¿Listo? Que sería esta. Ahora, vamos con el estado de esfuerzos de esta cara de acá. Tendríamos para hacerlo bien.
bien simétrico. Acá tendríamos, ¿cuánto? 50, ¿no? De aquí para abajo, negativo, de aquí para arriba, positivo. 50 en cortante y en normal tenemos 0. Entonces, ¿dónde tendríamos el punto? En la línea. Centro, ¿no? ¿No? En 50, en 50. 0 Eh, en normal y en cortante 50 tendríamos aquí este punto. Listo, ahí tenemos 2 puntos. Listo. Entonces, miren que si yo tengo los 2 puntos definidos, que era este y este en este caso, pues ya con eso defino todo el círculo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya puedo dibujar el circulito que pase por este punto. A ver, veamos. Cuadrémoslo aquí. ¿Listo? Miren que ya tengo mi círculo de Moore. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Entonces ustedes dirán, profe, pero bueno, usted lo hizo ahí ese círculo, pero pues al ojo. Miren que pues no necesito dibujar este círculo con precisión, porque los cálculos sí los voy a hacer. Los cálculos correspondientes sí los vamos a hacer con toda la precisión posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ya tenemos estos 2 puntos diametralmente opuestos en el círculo de Moore, ¿cuánto vale el diámetro de ese círculo? ¿Alguna idea? La hipotenusa. La hipotenusa, sí señor. Entonces, mire, lo que dice el compañero es lo siguiente, mire. Profe, sencillo, usted aquí dibuja un triangulito, un triángulo rectángulo, y como tiene este cateto y tiene este cateto, el diámetro de este círculo sería esta hipotenusa. Entonces, los escucho, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale este cateto de aquí? Bien. ¿Cuánto? Bien. 100, ¿no? 100. 100 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que 100? Miren, 50, de aquí a aquí hay 50, y de aquí a aquí hay 50. O sea que todo esto vale 100. 100 al cuadrado más, ¿cuánto vale este cateto de aquí a acá? 80. 80. 80 al cuadrado. Listo. 128, profe. Eso nos da, ¿cuánto? 128,0. 128. ¿Ok? Bueno, 128, ¿no? A ver. Verifiquemos. 128.06. Digamos 128.1 megapascales. Listo. Tenemos el diámetro del círculo. Si tenemos el diámetro, ¿podemos calcular el radio? ¿Qué opinan? Obvio. Obvio. Entonces, ¿cuánto valdría el radio? 128.1 dividido 2. O sea, 64. 64,05 megapascales. ¿Sí o no? Listo. Entonces miren que
ya tenemos un primer dato, si ya tenemos el radio, y por ejemplo yo les pregunto cuál es el esfuerzo cortante máximo, pues ustedes fácilmente ya me podrían decir, mire, el cortante máximo es este, perdón, este, o sea, esta distancia, tau máximo. Pero como ya no calculamos el radio, pues de aquí a aquí hay un radio, ¿cierto? O sea que esto es igual a ¿qué? Al Al tau esfuerzo, máximo. al tau máximo. Listo. De una. De una. Ahora, vamos con los esfuerzos principales. Por ejemplo, aquí sabemos que el normal máximo sería, ¿no? Y sería sigma 1. Y el normal mínimo sería este, sigma 3. Entonces, ¿cuánto vale sigma 1 y cuánto vale sigma 3? Gráficamente. ¿Alguna idea? Para hallar este y este. ¿Qué opinan? Bueno, entonces la idea es la siguiente. Primero hallar el centro, ¿no? Si hallamos el centro, tenemos solucionado todo. ¿Por qué? Ya tenemos el centro y tenemos el radio. Si hallamos la coordenada del centro, simplemente le sumamos el radio y vamos a obtener sigma 1. Asimismo, para hallar este, si hallamos el centro, le quitamos el radio y vamos a obtener sigma 3. Entonces, ¿cómo hallamos el centro? Profe, ahí no sería la mitad de la hipotenusa, Sí, claro, en el centro la mitad de la hipotenusa. el 64 entonces. No, pero es que mira que la hipotenusa está medida así, ¿no? O sea, que si tú mides esta cota así, pues claro, esto sí sería 64. No sé si me hago entender. O sea, esta cota, claro, esta cota mide el valor del radio, ¿no? Pero nosotros no necesitamos esta cota, necesitamos es esta cota. Profe, se puede hacer un triángulo más chiquito. O sea, la mitad de la hipotenusa ya se la sabe, se coge 50 y se despeja el del centro, ¿sí me entiende? Ah, sí, te entiendo. Entonces lo que dice el compañero, profe, hagamos un negocio, entonces cojamos este triangulito de aquí, sabemos cuánto vale la hipotenusa y entonces podemos hallar este cateto, ¿no? Ese es el negocio que nos está presentando nuestro compañero. Pero yo les diría que es algo más sencillo, ¿no? Porque ¿Y no si, hay una ecuación para esto? porque si de aquí a aquí hay 80, el centro tiene que estar en la mitad, o sea, 40. Pueden demostrarlo si quieren. Vale 40, ¿no? ¿Listo? Es más, de una forma más general, como lo definen en los libros, la coordenada del centro sería igual a sigma XX más sigma YY sobre 2. Con esta fórmula pueden encontrar el centro. O gráficamente, como quieran. En este caso, sigma XX vale 80, ¿cierto? 80 más 0 dividido
dividido 2. ¿Cuánto nos da? 40, ¿no? 40 megapascales. Listo, ya tenemos el centro. Entonces ya, ¿cuánto valdría sigma 1? Pues sería el centro más el radio, ¿no? ¿Y cuánto valdría sigma 3? El centro menos el radio. O sea, reemplazando, tenemos aquí 40 más el radio 64,05. O sea, 104,05 megapascales. Esfuerzo principal máximo. Y el esfuerzo principal mínimo sería 40 menos 64,05 igual a menos 24,05 megapascales. ¿Listo? Listo. Hallamos diámetro, radio, cortante máximo, centro, esfuerzo principal máximo, esfuerzo principal mínimo. ¿Qué nos falta para tener todo el problema completo? Nos falta la orientación de los planos principales, ¿no? O sea, nos falta hallar este ángulo. Miren que aquí estaba el estado de esfuerzo de la cara X. Y entonces, si nos paramos aquí, ¿cuánto tenemos que girar de aquí para llegar al plano donde está el esfuerzo principal? Recordemos que esto es 2θ, ¿no? Porque, tal y como lo dijimos, en el círculo de Moore los ángulos se duplican. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos este ángulo 2θ? Con Pues el triángulo tenemos chiquito. este triángulo chiquitico, tenemos este cateto y tenemos este cateto, entonces tangente de 2θ sería igual a ¿qué? Cateto opuesto, 50 sobre cateto adyacente, 40, ¿no? ¿Cuánto es eso? Bueno, es más, de una vez saquémosle 5 cuartos. 5 cuartos, ¿cuánto sería 2θ? Ahí tendríamos que aplicar tangente inversa, ¿no? Tangente a la menos 1 de 5 cuartos. ¿Cuánto nos da? ¿2θ? 51. 5 cuartos. Tangente, a ver. 51,3, ¿no? O sea que 2θ es igual a 51,3 grados, ¿no? Grados. Pero entonces necesitamos es θ, ¿no? O sea que valdría, ¿cuánto valdría θ? Pues sería 51,3 sobre 2, ¿no? Sobre 2, o sea, 25,5, 25,65.
grados, ¿no? Grados. Listo. O sea, aquí ya sabemos dónde ocurre el esfuerzo principal máximo. En pocas palabras, nosotros podríamos, con base en si tenemos aquí el cuadrito original, ¿cuánto debe estar rotado para encontrar el esfuerzo principal? Bueno, ahí lo voy a tratar de esbozar. Este era el estado de esfuerzos original y en este estado de esfuerzos, donde este ángulo vale 25.65, 25.65 grados, aquí vamos a tener ¿qué tendríamos aquí? Miren que nos regresamos, ¿no? La rotación es así. Tendríamos un sigma 1 que es de 104.05, o sea, aquí tendríamos un esfuerzo sigma 1 y en el otro plano, o sea, acá tendríamos menos 24.05, o sea, tendríamos esto. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo sacamos esto? Todo partió del círculo de Moore, ¿no? Profe, el 3, el sigma 3, porque arriba ¿Cómo? es al lado. Mira, porque si tenemos el sigma 1 aquí en este punto, tú sabes que en el círculo de Moore los ángulos se duplican, es decir, que si en el círculo de Moore este ángulo es 180, aquí en la realidad sería 90, ¿no? Y como este sigma 3 es un esfuerzo negativo, menos 24, por eso entra, ¿no? Verdad, profe. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces, grabemos este. Listo. Entonces, continuemos, ¿no? Bueno, aquí ya lo resolvimos, etcétera. Aquí tenemos otro, ¿no? Miren que en este caso ya tenemos como algo, teníamos algo un poco abstracto porque nos daban ese cuadrito, ¿cierto? Y nos daban los esfuerzos y bueno, aplicamos círculo de Moore, pero aquí tenemos ya algo, pues ya es un cuerpo real, ¿cierto? Y nos piden que hallemos los esfuerzos principales en el punto más crítico, en el punto más crítico. Porque recuerden que los esfuerzos, pues, existen en cada punto de un cuerpo. Entonces, si nos pusiéramos allá el estado de esfuerzos en cada punto, pues no terminaríamos nunca. Entonces, ¿dónde vamos a determinarlos? En el punto más crítico. Entonces, pregunta, ¿dónde es el punto más crítico? Para este caso. ¿En C, profe? Se vaya a romper, profe, de pronto. Yo diría en el A, porque está llevando todo el peso. En el punto A. Bueno, vamos. B. Bueno, yo también estoy más inclinado a decir que es el punto A, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué?
Bueno, entonces analicemos. Bueno, esta fuerza aquí le está aplicando sobre esta manivela, ¿cierto? ¿Qué es lo que está tratando de hacer esto? Pues está tratando de hacer rotar esa parte, por una parte, ¿cierto? O sea que está aplicándole torsión al eje. Le está aplicando torsión al eje, por una parte, pero también lo está flexionando, ¿no? ¿Sí lo pueden ver o no? Es decir, que si nosotros miramos esto de lado, si nosotros miramos esto desde acá, ¿cierto? Si lo miramos desde acá, ¿qué miraríamos? Pues miraríamos esta pared y miraríamos esta barra, ¿cierto? Y miraríamos esta fuerza acá, ¿sí? Miren que esta es una vista lateral, o sea, como si nos paráramos acá y miráramos acá. Entonces estamos mirando esto. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a esta? Esta es la pared, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué efecto produce esta fuerza sobre este sistema? Flexión, ¿no? O sea que esto trata de flexionarse. Es como si fuera una viga en voladizo que se está flexionando, ¿no? ¿Sí lo pueden ver? ¿Y dónde es máximo el momento de flexión? En una viga en voladizo. En la unión. En el empotramiento, o sea, aquí, en este punto. Aquí y aquí, ¿no? Aquí tendríamos expuestos de tensión o compresión. Compresión. Tensión, no, profe. Tensión, punto A. Y acá abajo tendríamos compresión, ¿no? ¿Listo? Bueno, eso era como para que ustedes vieran el problema desde varias perspectivas. Ahora, si lo miramos desde acá, si miramos esto desde acá, ¿qué miraríamos? Pues miraríamos el torque, ¿no? Que se le está aplicando, ¿no? A esa palanca. Entonces, no sé si estamos de acuerdo que el punto crítico estaría aquí, ¿no? Punto crítico. Ahí estaría el punto crítico. Y en ese punto crítico, pues lo que nosotros vamos a hacer es sacar ese punto crítico, como hemos hecho hasta ahora, y hacer y dibujar el estado de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos en X? ¿Tendríamos algo o no? Tendríamos un esfuerzo de tensión, ¿no? Me acabaron de decir, alguien me dijo, aquí habría tensión. ¿Qué más tendríamos? ¿Qué produce este? Recordemos que la torsión produce cortante, ¿no? O sea, tendríamos un
tau XY por la torsión. Y ese tau XY pues tiene unos hermanitos, que son estos, ¿no? ¿Habría algo más ahí? No, eso sería todo, ¿cierto? Ahora la pregunta es ¿cuánto vale este y cuánto vale este? ¿Cuánto vale el esfuerzo debido a la flexión? ¿Y cuánto vale este debido a la torsión? Entonces, recordamos de resistencia de materiales, ¿cuánto vale ese esfuerzo de tensión producido por, pues, es M sobre IZZ? ¿Y cuánto vale este? T R grande sobre J, ¿no? Momento flector, torsión, torsor. Listo. ¿Cuánto vale el momento aquí, en este punto? ¿Cuánto vale, muchachos y chicas? Bueno, aquí les estoy pintando cuál sería el brazo del momento. Esta distancia, ¿cuánto valdría? Miren que de aquí hasta aquí tenemos 5 pulgadas y de aquí hasta aquí tenemos 1.5. O sea que esto, ¿cuánto sería? 6.5. ¿Cuánto? 6.5. 6.5 pulgadas. Perfecto. 6.5 pulgadas. O sea que el momento sería ¿cuánto? Sería la fuerza por el brazo, ¿no? ¿Cuánto vale? 1000 libras. 1000 libras por 6.5 pulgadas. O sea, 6500 libras pulgada. Momento. Listo. Tenemos el momento en el empotramiento. ¿Qué más necesitamos? El Y máximo. ¿Cuánto valdría el Y máximo? El eje, recuerden que el eje neutro va a pasar por la mitad, ¿cierto? ¿Cuánto vale el Y máximo? O sea, el eje neutro pasaría por aquí, por la mitad de ese cilindro. Y el Y máximo, pues ustedes se acuerdan, era esta distancia. Y máximo. ¿Saben cuánto era? Bien, entonces, el diámetro de este eje es 3/4. El Y máximo sería el radio, o sea, 3/8, ¿no? 3/8 de pulgada. ¿Cuánto es en decimales? Creo que es 0,375, ¿no? 3/8, listo. Y nos falta algo, el IZZ de esta sección. Sección circular, ¿cuánto vale el IZZ? Lo miramos en la clase anterior, ¿no? ¿Cuánto vale? IZZ. ¿Cuánto vale? Pi sobre
64 diámetro a la cuarta, para que lo recuerden. Diámetro 3/4 elevado a la cuarta, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Alguien que me colabore con este cálculo? Carlos Mario Pupiales, ayúdame con este cálculo. ¿Cuánto es? Ya un momentico, profe. Profe, eso da 0.01. 0,015 pulgadas a la cuarta, ¿no? Esto ya podemos calcular este. O sea que sigma XX sería igual a ¿qué? A el M, ¿qué es esto? M por Y máximo por esto, ¿cierto? Sobre el I, ¿no? O sea, sobre esto. ¿Cuánto es esto? Carlos Mario, ayúdanos con este cálculo. Bueno, a mí me da 157.258.1 SI. O sea, libra sobre pulgada cuadrada. ¿Listo? Profe, me da 162.500. A ver, ¿será que me equivoqué? 6.500 por 0.3 157. sobre 25. 157.250. Está bien, profe. Listo. Ese sería el esfuerzo sigma XX, o sea, el debido a la flexión, debido a este efecto, ¿cierto? Debido a este efecto. Nos falta el de torsión, ¿no? Debido a este efecto, porque esta carga tiende a hacer torcer esta barra, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo. ¿Cuánto vale el torque? Bueno, vamos a calcular el efecto de la torsión. ¿Cuánto valdría T en primer lugar? ¿Cuál es el torque que produce esta fuerza respecto a este eje? Fuerza por brazo, ¿no? O sea, fuerza por 4 4 pulgadas. por 1000. Exactamente, o sea, 1000 libras por 4 pulgadas. Y eso nos da un total de 4000 libras pulgada. Listo. Torque. ¿Cuál es el radio del eje? Lo mismo, ¿no? O sea, en este caso sería el mismo Y máximo. O sea que el radio sería
0. Aquí tenemos un problema, a ver. Ah, no, sí, no estamos bien. Qué pena. Sí, sí es el radio, ¿no? Porque el diámetro era 3/4. El radio sería 3/8, ¿no? 3/8 de pulgada, o sea, 0,375 pulgadas. Listo, sería el radio. Y el J, ¿cuánto valdría? El J de un eje con esta sección, ¿cuánto vale? Bueno, entonces ahí de una vez la fórmula es parecida a esta, ¿no? Pero un poquito diferente. Pero se diferencia por algo. Es parecida a esta, pero con una pequeña diferencia. Que en vez de 64, aquí es 32, ¿no? 32. Eso quiere decir que si multiplicamos esto por 2, tendríamos el J. O sea, 0,031. Pulgadas a la cuarta. Listo, tenemos el J. Y entonces el tau XY sería igual a ¿qué? A esto, que es el torque, multiplicado por el radio, que es esto, sobre J, que es esto, ¿no? ¿Eso cuánto nos da? $4,000 por 0,375. 48,387,1. PSI, ¿no? PSI. Listo, tenemos el cortante y el esfuerzo normal. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Esto es debido a la flexión, esto es debido a la torsión. ¿Listo? Bueno, entonces la primera parte está, ¿no? O sea, determinar el estado de esfuerzos. Miren que apenas lo que hemos hecho es apenas determinar el cuadrito con los valores. Ahora tenemos que determinar es los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. Ajá. Voy a explicar, es que no me quedó muy claro cómo fue que sacó bien los esfuerzos en el cuadrito. O sea, los de la cara Y, o sea, cómo se dio cuenta que era de compresión o... No, espérate, es que ahí hagámosle un zoom a esto. O sea, nosotros nos paramos aquí en la superficie y aquí dibujamos el cuadrito, ¿cierto? Pero aquí tenemos esfuerzo, ¿cierto? Pero mira que estamos tomando un cuadrito de la superficie, o sea que en ese caso, o si quieres, pues míralo más, en ese caso, este esfuerzo, digamos que viniera aquí, no es Y, ¿no? ¿Cuánto valdría? Sería sigma ZZ, ¿no? En el caso de que hubiera. Porque si tú dices el sigma Y, pues el que viene aquí no existe, porque aquí la superficie no tiene esfuerzo en esta dirección. Entonces sí vale la pena aclararlo ahí, que aunque nosotros
cuando nosotros definimos el estado de esfuerzo plano y definimos un eje X y un eje Y, en este caso estaríamos hablando es de un eje X y de un eje Z, ¿no? En este caso. ¿Sí quedó más claro? Sí, profe, pero ¿usted cómo le sacó que, o sea, que va a dar cortante y que son fuerzas normales? O sea, por ejemplo, la de la fuerza normal sí la entendí, pero acá, ¿y por qué las cortantes? O sea, para graficar bien el cuadro y sacar bien los esfuerzos. Ah, ¿de dónde salió? Pues mira, de este torque, ¿no? Nosotros sabemos del curso de resistencia de materiales que el torque produce cortante, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Te acuerdas? pero ¿Te acuerdas de los casos de torsión que mirábamos donde este torque provocaba aquí la distorsión de un elemento y esa distorsión nosotros la mirábamos en términos de unos esfuerzos que aparecían aquí, unos cortantes que aparecían ahí en la superficie, que trataban de que este elemento que estaba así como un cuadrito se hiciera como un rombo por la torsión. ya, profe, o sea, usted se le pone así las cortantes y hay cortantes, se grafican esas cuatro y las dos normales y ya, ¿cierto? Sí, señor. Ah, Es que, ya, es que ya, la ya. cortante no es una sola, ¿no? O sea, no puede haber un cortante aquí y en las demás caras no haber cortante, porque recordemos que por la simetría del tensor esfuerzo, si aquí hay una cortante, aquí hay una cortante. Y aquí hay una cortante, pues en la otra cara tiene que haber una en sentido contrario, para que esto esté en equilibrio, ¿no? Sí, ya, me quedó claro. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el estado de esfuerzo. Vamos a hacer ahora el círculo de Moore. ¿Me van a ayudar ustedes? Entonces, aquí tengo un eje vertical, un eje horizontal, esfuerzo normal positivo, esfuerzo cortante positivo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en esta cara de aquí? Tenemos un sigma XX y tenemos un tau XY, ¿no? ¿Cuánto vale este sigma XX? 157.258 PSI. Bueno, para que no nos queden estos números tan largos, si les parece bien, vamos a cambiar de PSI a KSI. O sea, esto se convertiría en 157.2 KSI, ¿cierto? Y esto se convertiría en ¿cuánto? 48.3.4, ¿no? Porque KSI. ¿Listo? Aquí simplemente lo que hicimos fue reducir el tamaño de esas unidades para que no nos quede ahí tan grande. Entonces, tendríamos 157.2 KSI y acá tendríamos 48.4 KSI. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlos aquí en este punto. Digamos que tenemos el 157 que está por aquí, digámoslo así. $157.2, listo. ¿Este cortante es positivo o negativo? De esta cara.
positivo, ¿no? Miren, la rotación que provocaría. 48.4, o sea que vendría por acá, ¿no? 48.4. Profe, esa dirección que usted le puso en los cuadritos dependió del giro. Sí, depende de esta forma en la que gira aquí, ¿no? Ah, ok. Aunque, francamente, si yo lo hubiera hecho el torque al contrario, eh, al final ustedes lo pueden verificar que les va a dar lo mismo, ¿no? Porque como son valores absolutos los que se obtienen al final. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si ustedes le hacen un torque a este eje en este sentido o lo hacen en el otro sentido, le van a hacer el mismo daño, ¿sí o no? Pero bueno, aquí es consistente con la dirección del torque, ¿no? Este cortante. Bueno, entonces extrapolamos aquí estas lineecitas. Y aquí obtendríamos el primer punto, relacionado con el estado de esfuerzo en esta cara. En esta cara. Vamos a ver qué pasa ahora en la otra cara. O sea, en la cara de acá. ¿Qué pasa en esta cara? Entonces, ¿qué esfuerzos tenemos en esa cara? Solo el punto. Solo habría un cortante, ¿no? Y Solo habría cortante. un cortante. Solo habría un cortante aquí. Tau, XY. Y sería negativo, ¿no? Y el menos 48. Menos 48.4. Bueno, es más, entonces de una vez lo voy a dibujar acá. Para que me quede simétrico. Voy a hacer aquí una... Listo. Listo, o sea que sería aquí. Menos 48. Menos 48.4. Listo. Y como en esta cara de acá no hay normal, entonces el punto ¿dónde estaría ubicado? En el 0. Aquí, ¿no? En el 48. 48. Listo, aquí vendríamos, haríamos la diagonal que siempre hacemos. Listo, ya va dando forma ese círculo. Bueno. Listo. ¿Cómo lo ven? Bueno. Listo. Entonces, miren que pues realmente el dibujo del círculo pues es como para uno tener una noción, ¿no? De dónde están ubicadas las cosas. Uno realmente podría aplicar las fórmulas y ni siquiera dibujar el círculo. Pero bueno, lo dibujamos para tener las cosas un poco más claras, ¿no? Para saber dónde está el esfuerzo principal 1, el esfuerzo principal 3 y dónde está el cortante máximo. Todo máximo. Listo. Bueno, entonces, hallemos el diámetro del círculo. ¿Sería igual a cuánto? Raíz. Ah, perdón, aquí yo me olvidé de dibujar. 157.2 es el que está aquí, ¿no? Como para tener este de aquí. Listo, entonces sería raíz de qué? De aquí a acá, 157.2 al cuadrado más Más 96.4. más 96.8
Ah, bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, yo me confundí. ¿Eso cuánto nos da? $184.61. KSI. Esto, si tenemos el diámetro, podemos calcular el radio, ¿cierto? El radio sería la mitad de eso. O sea, 184.61 sobre 2, lo que sería igual a 92.3. 92.3 KSI. Listo, tenemos el radio. Nos falta hallar la coordenada del centro. La coordenada del centro. La fórmula también aplica la misma que les dije antes. Sigma XX más sigma YY. Todo esto sobre 2. O sea, como en este caso este vale 0, sería 157.2 dividido 2, ¿no? Eso nos daría ¿cuánto? 78.6. 78.6 KSI. Listo. Y entonces, ¿cuánto valdría sigma 1? Sigma 1, perdón. Pues sería el centro más el radio. O sea, 78.6 más el radio. 92.3. 170.9. KSI por una parte y por otra el sigma 3 sería igual a el centro menos el radio, o sea, lo mismo que tenemos acá pero con menos, ¿no? Listo. ¿Cuánto da eso? Menos 13.7. KSI. Listo. Tenemos los esfuerzos principales. Esfuerzo principal máximo y esfuerzo principal mínimo. Que es, este es de tensión, este es de compresión. Listo. ¿Qué nos falta? El ángulo. La orientación de los planos principales respecto a los planos originales, ¿no? O sea, ¿cuánto vale este ángulo aquí? 2 teta. Entonces tendríamos que tangente de 2 teta sería igual a que este cateto, que es ¿cuánto? 48.4, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Y sería cuánto? 92.3. No, 78. Sobre 78.6, ¿no? Y eso quiere decir que 2 teta sería igual a la tangente inversa de esto
o sea, 31.62, 31.6 grados, y entonces teta vendría a ser ¿cuánto? La mitad, ¿no? 15.81. 15.81 grados. Listo. O sea que si nosotros teníamos el estado de esfuerzo originalmente así, ¿cierto? Que era el de este punto, ¿cierto? Para encontrar el esfuerzo principal tendríamos que rotar en ese sentido un ángulo de 15.81. O sea que tendríamos que rotar hacia acá que rotar aquí un ángulo de 15.81, 15.81, aquí estoy exagerando, y entonces cuando retamos 15.81 nos encontraríamos con el esfuerzo principal, que es de 170.9, es de tensión, 170.9, y en el otro plano, o sea, acá tendríamos menos 13.7, o sea que tendríamos en esta cara de acá un componente de compresión de 13.7. 13.7 KSI, ¿no? Listo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el ángulo aquí gira para la izquierda y el anterior fue a la derecha? Ah, ya O listo. sea, Buena pregunta. Buena pregunta, mira, porque veamos aquí, ¿no? Mira que acá estamos parados de aquí, estamos parados aquí en este punto y necesitamos llegar acá. Tenemos que girar en ese sentido. En el otro ejemplo, estábamos parados acá y necesitábamos llegar acá. Teníamos que girar en ese sentido. ¿La pillaste? ah, listo, profe, sí, ya. Melo. Listo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Profe, ¿y por qué en ese el tema está abajo y en el de acá arriba? ¿También por lo mismo? ¿Por qué aquí el tema, el T positivo? No, el máximo. ¿A este? Ajá. Ah, ya, buena pregunta. Bueno, realmente es que yo lo que, bueno, yo creo que aquí yo lo hubiera podido dibujar también acá abajo, ¿no? Porque recuerden que el tau máximo es el radio del círculo, entonces el radio del círculo no tiene signo, es positivo siempre. Ah, es el radio, listo, listo. Entonces, si lo dibujo a ese radio hacia acá abajo o hacia arriba, pues va a ser el mismo, ¿no? Sí, claro. Tau máximo.